dijo: el día sábado fue hecho por causa del hombre. No dice el día sábado fue hecho por causa del judío. No dice el día sábado fue hecho por causa del pueblo de Israel. Dice el día sábado fue hecho por causa del hombre, del ser humano, de la raza humana. En el jardín del Edén, cuando el sábado fue establecido como un día santo, no existía pueblo de Israel, no existía pueblo judío. Dios no creó un judío, Dios creó un ser humano, y el sábado fue hecho por causa del hombre. Viene desde el jardín del Edén y pasa a través de la historia. En el Sinaí el pueblo recibe las tablas de piedra con el cuarto mandamiento, recordándole la santidad del sábado. Pero durante el exilio el pueblo de Israel sigue guardando el sábado. Claro, a veces el pueblo transgredía el mandamiento, se olvidaba del día santo, y Dios siempre lo reprendió por olvidarse del día sábado. En Ezequiel 20, versículo 2, encontramos lo siguiente: y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. O sea, el sábado era una señal entre Dios y su pueblo. Ningún pueblo de aquel tiempo guardaba el sábado, solamente el pueblo de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué los otros pueblos no guardaban el sábado? Porque no reconocían a Dios como su Dios creador. El hecho de que el pueblo de Israel guardaba el sábado era un reconocimiento de que Dios había creado los cielos y la tierra en 6 días y había reposado el sábado. Lo había bendito y lo había santificado. Pero entonces termina el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento hay pruebas contundentes de que el pueblo de Dios siempre guardó el sábado como el día santo. Ahora llegamos a la época de Cristo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16, encontramos algo que Jesús acostumbraba a hacer. Dice el texto: vino a Nazaret, donde se había creado, y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Quiere decir que la costumbre de Jesús cuando estuvo en esta tierra era el sábado ir a la iglesia, ir a la sinagoga, participar del culto público de la iglesia de Dios. Él no hizo eso una vez y otra. Él hacía eso todos los sábados. Era su costumbre guardar el sábado, porque el sábado era el día santo del Señor. Ahora, en otra ocasión el Señor Jesucristo dice: porque ejemplo os he dado, para que así como yo hago, vosotros también hagáis. Por lo tanto, si el cristianismo es una relación de amor con Cristo, las personas que se consideran cristianas deberían seguir el ejemplo de Jesús con relación a todo, y también con relación a la observancia del día santo, del sábado como día santo. Pero muchos cristianos dicen: todo bien, está bien que Cristo haya guardado el sábado, pero sucede que después de la muerte de Cristo ya no era necesario más guardar el sábado, porque el sábado fue clavado en la cruz del Calvario. Cristo cumplió todo, Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. Después de la muerte de Cristo ya no necesitamos más guardar el sábado. Pero sucede que voy a leer ahora un texto que tiene que ver con un incidente de las discípulas de Cristo después de su muerte. Este incidente está registrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 54 al 56. Dice así: era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado, o sea, era un viernes. Al viernes la Biblia le denomina día de la preparación. ¿De la preparación de qué? De la preparación de las personas para el sábado santo. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Bueno, Cristo ya había muerto. Las mujeres vieron el sepulcro y ahí estaban poniendo el cuerpo muerto, el cadáver de Jesucristo. Y el texto sigue diciendo: y vueltas las mujeres
prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. O sea, aquí ya Jesús había muerto y las mujeres continuaban guardando el sábado conforme al mandamiento. ¿Cómo entonces alguien puede decir que el sábado acabó con la muerte de Cristo? Si el sábado hubiese acabado con la muerte de Cristo y Jesús hubiese enseñado a sus discípulos que el sábado llegaría a su fin con su muerte, entonces las discípulas, estas mujeres que habían seguido a Jesús, no habrían continuado guardando el sábado después de la muerte de Cristo. Pero estas mujeres, cuando Jesús ya estaba muerto, todavía consideraban al sábado como un día santo. Sin embargo, mucha gente dice, sí, claro, pero es que Jesús recién había muerto, no, los discípulos todavía no habían tenido tiempo de pensar que ya el sábado no era más necesario ser guardado. Sin embargo, cuando Jesús estuvo vivo todavía, Él hizo una profecía con relación a la destrucción del templo de Jerusalén. Esa destrucción del templo de Jerusalén, la persecución de los romanos a los judíos, ocurriría en el año 70 de la era cristiana. O sea, 30 años después de la muerte de Cristo. 40 años después de la muerte de Cristo. Jesús sabía eso. Y sin embargo, hablando de la destrucción del templo y de la persecución de los romanos a los judíos, Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 20, recomendó a sus discípulos lo siguiente: orad para que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno. ¿Por qué no en invierno? Porque el clima era demasiado frío, sería un sufrimiento terrible. Por lo tanto, Jesús les estaba diciendo, oren para que esa persecución no sea en invierno, pero también oren para que esa persecución no sea en sábado. ¿Por qué sábado? Porque el sábado sería un día de reunión pública, de culto. Ellos estarían reunidos en el culto y sería para el enemigo mucho más fácil atraparlos a todos, agarrarlos. ¿Y por qué? Porque el sábado continuaba siendo el día santo. Y eso ocurriría 40 años después de la muerte de Cristo. Y Jesús seguía considerando al sábado como un día santo. ¿Cuál es el motivo entonces para que hoy día el pueblo cristiano no guarde el sábado? ¿Y qué con relación a los apóstoles, a los discípulos de Jesucristo? En Hechos capítulo 17, versículos 3 al 5, encontramos que el apóstol Pablo guardó el sábado. El texto dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, y algunos de ellos creyeron, y de los griegos piedosos gran número. O sea, según este versículo de Hechos 17, 3 a 5, Pablo tenía la costumbre de ir los sábados a la sinagoga, de reunirse en la iglesia. Las sinagogas eran las iglesias de aquellos tiempos. Pablo seguía yendo el sábado, los sábados a la sinagoga. ¿Por qué? Porque era un día santo. Hay hoy día cristianos que dicen, no, Pablo no iba a la sinagoga los sábados porque guardaba el sábado, porque consideraba el sábado santo, sino que el único día que él podía encontrar a los judíos reunidos era el sábado, porque los judíos guardaban el sábado. Y Pablo quería evangelizar a los judíos. Era por eso que iba el sábado, no porque él considerase santo. Sin embargo, este versículo de Hechos 17, 3 al 5, nos dice que como resultado de ese trabajo de Pablo, algunos de ellos creyeron, y de los griegos piedosos gran número. Ahora, los griegos no guardaban el sábado, y sin embargo ellos estaban allí. ¿Por qué? Porque el sábado era día santo, el sábado no era solo para los judíos. Pablo iba a la sinagoga para encontrarse no solamente con judíos, sino también con griegos que no guardaban el sábado, pero que al tornarse cristianos, al decidir seguir a Jesús, empezaban a guardar